Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad trabajaremos con la combinación lineal de vectores gráficamente. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dada la siguiente figura y sabiendo que el tamaño de los vectores, es decir, sus módulos, el de A vale 1, el de B raíz de 2 y el de C vale 3, expresar el vector B como combinación lineal de los vectores A y C. Si te has perdido el significado o concepto de la combinación lineal, acá en la esquina superior derecha de la pantalla te dejamos una clase genial donde de forma rápida y fácil comprenderás qué significa combinación lineal. En este caso se nos pide expresar el vector B como combinación lineal de los vectores A y del vector C. Es decir, debemos calcular estos factores lambda 1 y lambda 2. Pero ¿cómo lo logramos? Para poder obtener los factores lambda 1 y lambda 2 debemos conocer las componentes de los vectores. Ahora bien, ¿cómo logramos obtener las componentes de los vectores A, B y C teniendo solo esta figura y sus módulos? Pues observa cómo. Si colocamos la figura de manera conveniente en el plano XY, podremos obtener las componentes de dichos vectores. Si no recuerdas cómo calcular las componentes de un vector, dado el ángulo que forma con el eje X o Y, acá en la esquina superior derecha de la pantalla te dejamos la clase para que conozcas cómo se obtienen las componentes de un vector cuando se conoce el ángulo que forma con el eje X o el eje Y. Muy bien, necesitamos conocer los ángulos que forman estos vectores con el eje X o con el eje Y. Por ejemplo, este vector A, ¿qué ángulo forma el vector A con el eje X? Este ángulo. Pues este ángulo evidentemente es de 60 grados, porque el ángulo entre el vector A y el vector C es justamente 60 grados. Ahora bien, ¿qué ángulo forma el vector B con el eje X? Este ángulo. ¿Cómo lo obtenemos? Lo podemos calcular, vamos a llamarlo alfa. Sí podemos calcularlo, porque el ángulo entre A y B es conocido, este ángulo, vale 75 grados. Y en conjunto con el ángulo de 60 y alfa, este ángulo de 75 grados forma un ángulo llano. Es decir, al sumar 60 más 75 grados más alfa, esa suma debe ser igual a 180 grados. De acá podemos obtener el valor de alfa. Alfa sería igual a 180 grados menos, cuando sumamos 60 más 75, se obtiene como resultado 135 grados. 180 menos 135 genera como resultado 45 grados. El ángulo que forma el vector B con respecto al eje X es de 45 grados. Quizás te preguntes, ¿por qué se ha colocado la figura de esta manera? Para ahorrar cálculos. Si tú deseas trabajar con esta figura original y colocar el eje X y Y sobre ella sin rotarla tal como yo lo hice, puedes hacerlo, igual vas a llegar al mismo resultado. Lo único que se trabajará aún más en los cálculos. Muy bien, procedamos pues a calcular las componentes de los vectores A, B y C a partir de esta representación gráfica. Muy bien, comencemos con el vector A. El vector A tiene componentes en X y tiene componentes en Y. ¿Cuál es la componente en X del vector A? Proyectar el vector A sobre el eje X, es decir, este segmento. Este segmento es la proyección de A en X y este segmento vertical será la proyección de A en el eje Y. Pero como conocemos el módulo de A, que vale 1, podemos aplicar trigonometría en este triángulo. Vamos a dibujarlo acá en grande para que se observe mejor. En este triángulo, para encontrar estas componentes simplemente hay que aplicar el seno y coseno de 60 grados. Obsérvese. El seno de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo de 60 grados es la componente en Y y la hipotenusa vale 1. De tal forma que de acá se obtiene que la componente en Y es igual al seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora apliquemos el coseno. Coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la componente en X sobre la hipotenusa que vale 1. de tal forma que la componente en X es igual al coseno
de 60 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 60 grados? 1/2. Fija tu atención en cómo vamos a colocar las componentes del vector A. La componente del vector A en X es negativa, ya que queda apuntando hacia la izquierda. Obsérvalo acá, horizontalmente. Por lo tanto, acá colocarás menos 1/2. Es decir, el valor de A sub X, que es este que está acá, pero negativo. Mientras que la componente en Y, esta vertical queda apuntando hacia arriba. Obsérvala. Cuando proyectamos el vector A sobre el eje Y, queda apuntando hacia arriba. Por lo tanto, la componente en Y es positiva y vale raíz de 3/2. Debes tener mucho cuidado en este aspecto. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a calcular las componentes del vector B. En X sería B sub X y en Y sería B sub Y. La componente en X del vector B es proyectar el vector B sobre el eje X. Sería esta. Este segmento horizontal sería B sub X. Y B sub Y es proyectar el vector B sobre el eje Y. Sería esta. Esta vertical acá roja que apunta hacia arriba sería B sub Y. De tal forma que se obtiene el siguiente triángulo rectángulo. B sub X, B sub Y y el ángulo que vale 45 grados acá. Y este ángulo acá es un ángulo recto. Recuerda que esta vertical B sub Y es esta misma. Lo único que esta misma se proyecta hacia acá y sabemos que esta longitud es la misma B sub Y, por supuesto. Muy bien, continuemos. Para encontrar las componentes del vector B, simplemente aplicamos seno y coseno. Observa, seno de 45 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto del seno de 45 grados? B sub Y. Y la hipotenusa en este caso vale raíz de 2, que es el módulo de B. De acá se puede despejar B sub Y como raíz de 2, que está dividiendo y pasa multiplicando, por el seno de 45 grados. ¿Pero cuánto vale el seno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, y 2 dividido entre 2 es igual a 1. Ahora apliquemos el coseno. Coseno de 45 grados es igual a cateto adyacente, que es la componente en X, sobre la hipotenusa, que también vale raíz de 2, el módulo de B. De acá se obtiene que B sub X es igual a raíz de 2 por el coseno de 45 grados. ¿Pero cuánto vale el coseno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 dividido entre 2 y esto es igual a 1. De tal forma que las componentes del vector B son 1 y 1. ¿Ambas son positivas? Sí, porque la componente en X apunta hacia la derecha, obsérvalo acá, y la componente en Y apunta hacia arriba, obsérvalo acá. Por ello, ambas componentes son positivas. Finalicemos con las componentes del vector C. Las componentes del vector C son las más sencillas, ya que el vector C quedó exactamente sobre el eje X, apuntando hacia la izquierda, de tal forma que la componente en X del vector C es su mismo módulo, que es 3, pero negativo porque apunta a la izquierda, y en Y es 0, porque el vector C se encuentra sobre el eje X. Y listo, acá tenemos las componentes de C. Una vez conocidas las componentes de los diferentes vectores, estamos en capacidad de escribir el vector B como combinación lineal de los vectores A y C. Vamos a ello. Ya se había dicho que el vector B como combinación lineal de los vectores A y C se escribía de la siguiente manera. El factor lambda 1 por A más el factor lambda 2 por el vector C. Luego, para calcular los factores lambda 1 y lambda 2, necesitábamos de las componentes de A, B y C, ya que dichos vectores debemos sustituirlos acá en esta igualdad. El vector B tiene componentes 1, 1, igual al lambda 1 por las componentes del vector A, que son menos 1/2, raíz de 3/2, más lambda 2 veces el vector C, cuyas componentes son menos 3, 0. Muy bien, de acá formamos un sistema de ecuaciones. Observa cómo lambda 1 por menos 1/2 es menos lambda sub 1/2, más lambda 2 por menos 3 sería menos 3 lambda 2, y esto debe ser igual a la primera componente del vector B, que vale 1. La segunda ecuación se forma de la siguiente manera. Lambda 1 por raíz de 3/2, que sería raíz de 3
lambda 1 medios más lambda 2 por 0, que es 0, es igual a la segunda componente del vector b, que vale 1. Y así se ha formado este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la vamos a llamar la ecuación número 2. De la ecuación 2 podemos obtener el valor de lambda 1, simplemente despejándolo de esta igualdad. Lambda 1 será igual a 2 por 1, 2, dividido sobre raíz de 3. Y listo, ya tenemos lambda 1. Luego, este valor de lambda 1 lo vamos a sustituir en la ecuación número 1 para obtener así lambda 2. Vamos a despejar lambda 2 de la ecuación número 1. Quedaría menos lambda 1 medios menos 1 sobre 3. Este sería el despeje de lambda 2 de esta ecuación, porque esta expresión pasa a la derecha positiva, el 1 pasa a la izquierda de forma negativa y finalmente el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo, obteniéndose así este despeje. Muy bien, lambda 2 será igual al valor de lambda 1, que es menos 2 sobre raíz de 3, dividido entre 2 menos 1 y todo esto dividido entre 3. Al efectuar esta operación, esta división, los dos se simplifican y quedaría menos 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre 3. Y listo, así hemos obtenido el valor de lambda sub 2. Con una calculadora se obtiene que el valor de lambda sub 2 tiene un valor aproximado de menos 0,53, mientras que el lambda 1 con una calculadora se visualiza que tiene un valor aproximado de 1,15. De tal forma que la combinación lineal la podemos escribir de la siguiente manera. El vector b es igual a lambda 1, que vale 1,15 aproximadamente, el vector a menos el valor de lambda 2, que es negativo, menos 0,53 veces, el vector c. Y listo, esta sería la solución. Hemos expresado el vector b como combinación lineal de los vectores a y c. ¿Sabías que este ejercicio también se puede resolver de otra manera? Sin necesidad de calcular las componentes de los vectores a, b y c. ¿Quieres saber cómo? No te pierdas nuestro próximo video, donde lo estaremos resolviendo de otra forma, sin necesidad de obtener estas componentes de los vectores a, b y c. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda ser útil y resultar beneficiosa esta información, por favor compártelo. Vamos a hacer clic aquí, exactamente acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí, te llevará a esta pantalla. En esta pantalla observarás que acá se ha colocado una pequeña línea roja. Ahora haz clic acá en la rueda dentada de configuración. Vamos a hacer clic acá. Esto te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá donde dice subtítulos. Acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí, te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá en traducción automática. Vamos a hacer clic acá. Finalmente te llevará a esta pantalla. En esta pantalla puedes seleccionar el idioma de tu país, simplemente subiendo o bajando a través de este scroll. Puedes seleccionar tu idioma: inglés, italiano, japonés, etc. Qué fácil es traducir un video a tu idioma.